A ver, la forma en la que nos despedimos de nuestros seres queridos está cambiando. Y mucho. La cremación ha ganado tantísimo terreno que está literalmente redibujando nuestros cementerios. Y justo en el centro de este cambio hay una estructura que es clave entender: el columbario. Claro, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de recordar? Pues la respuesta, en gran medida, está en cómo hemos ido adaptando los espacios para la memoria a la vida que llevamos hoy. Y ahí es donde los columbarios se convierten en una pieza fundamental de todo este puzzle. Vale, pues este es el plan para los próximos minutos. Primero vamos a ver cómo ha evolucionado esto del recuerdo. Luego definiremos bien qué es un columbario. Exploraremos los 3 tipos principales que existen, los compararemos cara a cara y terminaremos con algunas claves para tomar la decisión correcta. ¿Vamos allá? Empezamos por el principio, porque para entender bien las opciones que hay hoy, primero tenemos que entender por qué han surgido. O sea, qué ha pasado para que de repente los columbarios sean tan importantes. A ver, el auge de los columbarios no es casualidad, es como una especie de tormenta perfecta. Por un lado, algo que salta a la vista, la falta de espacio en los cementerios de las ciudades. Por otro, el coste, que suele ser más bajo que un entierro de los de toda la vida. Y luego, ojo, hay 2 cambios sociales brutales. Ya no vivimos todos en el mismo pueblo generación tras generación y nuestra manera de vivir el duelo se ha vuelto mucho más personal, más íntimo. Venga, vamos a poner las cosas en su sitio. Vamos a definir bien de qué hablamos, porque de verdad es muy común confundir un columbario con otros espacios. Aquí está el meollo de la cuestión, la clave de todo. Un columbario es solo, y repito, solo, para las urnas con cenizas. Dentro no hay un féretro. Y esto, que parece un detalle sin más, es fundamental porque significa que su construcción es mucho más flexible y las exigencias sanitarias son totalmente distintas a las de un nicho tradicional. Mirad, esta tabla lo deja todo súper claro. Fijaos bien en las columnas. El columbario es para urnas, el nicho para el féretro y el osario para los huesos después de una exhumación. Son cosas completamente distintas. Y bueno, luego está el cenizario, que es un espacio común del que hablaremos ahora. Entender esto es vital, porque no es solo una cuestión de cómo es el espacio, es que legalmente también es diferente. Venga, vamos a lo bueno. A ver cómo son estos columbarios en la práctica. Porque esto no va solo de tamaños, ¿eh? Hablar de tipos es hablar de distintas necesidades, emocionales, sociales e incluso económicas. Empezamos por el más conocido, el más básico, el columbario individual. Pensemos en él como la unidad mínima, ¿vale? El ladrillo fundamental sobre el que se construye todo lo demás. Es un espacio diseñado para una sola urna. Es la solución, digamos, más directa y sencilla. Va genial para personas sin hijos o para familias que están cada una en una punta del mundo. El coste inicial es el más bajo, pero ojo al dato. Hay un detalle muy práctico que influye un montón en el precio. Las unidades que están a la altura de la vista son más cómodas y por tanto más cotizadas y más caras. Y aunque sea sencillo, se puede personalizar con su lápida, su foto. Pasamos ahora al siguiente paso, el columbario familiar. Esto es, básicamente, el panteón de toda la vida, pero reinventado, adaptado a los nuevos tiempos y a la cremación. La idea de tener un espacio familiar para el recuerdo sigue muy viva. Aquí el chip cambia por completo. Lo que se busca es mantener la unidad de la familia en un único punto de recuerdo. La capacidad es súper flexible. Los hay desde para 2 urnas hasta para 8 o incluso más. Sí, la inversión inicial es más alta, claro, pero si haces números a largo plazo, sale mucho más a cuenta por urna. Y encima, tiene una ventaja práctica enorme. Te quitas de líos de gestión, con un solo contrato para todo. Y llegamos a la tercera vía, que, bueno, esto ya es otra historia. Es el columbario colectivo o cenizario común. Aquí la filosofía cambia radicalmente. Olvidémonos del espacio propio e individualizado. El columbario colectivo es un espacio compartido donde las cenizas se depositan todas juntas. Y a ver, esto es súper importante, no tiene nada que ver con las antiguas fosas comunes. Aquí hablamos de una elección totalmente voluntaria, muchas veces por motivos ecologistas, ideológicos o simplemente por un deseo de desmaterializar el recuerdo. Y para mantener la memoria, lo que se suele hacer es poner muros con placas conmemorativas o incluso registros digitales. Es sin duda la opción más económica y la que menos impacto ambiental tiene. Vale, hemos visto los 3 tipos. Ahora, ¿qué tal si los ponemos uno al lado del otro para verlo todo más claro? Vamos a hacer un análisis rápido. Esta tabla es genial porque lo resume todo de un plumazo. El concepto individual es lo práctico, lo inmediato. El familiar se centra en el legado. Y el colectivo en lo comunitario y lo ecológico. Fijaos en el coste a largo plazo. El familiar acaba siendo el más eficiente por urna.
Y en la personalización pasamos de poder diseñarlo casi todo en el familiar a algo mínimo como un nombre en un muro en el colectivo. Aquí se ven clarísimos los contrastes. Bueno, y ahora a lo que vamos. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se toma la decisión correcta? Vamos a ver algunas consideraciones prácticas. Es que hasta esto ha evolucionado un montón, ¿eh? Ya no solo hormigón y mármol. Por fuera, el granito sigue siendo el rey por lo que dura, no nos engañemos. Pero ojo al acero corten, que le da un toque natural súper chulo. Por dentro, pues se busca más luz, más modernidad, con acero inoxidable, vidrio y un detalle clave de la construcción. Muchos son modulares y eso permite adaptarlos o ampliarlos muy fácilmente. Y ahora, atención, porque esto es importantísimo, es un detalle legal que lo cambia todo. Los columbarios no se compran, no son una propiedad. Lo que se adquiere es una concesión de uso como un alquiler a muy largo plazo, que puede ir de 10 a 99 años. Cuando acaba ese plazo, hay que renovar el derecho. Es un factor clave para planificar a futuro. Entonces, para decidir, ¿qué hacemos? Pues mira, aquí tenemos una especie de hoja de ruta en 4 pasos. Primero, pararse a pensar en los valores familiares, en qué significa el recuerdo para nosotros. Segundo, hablar de dinero a largo plazo y de quién se va a encargar de esto en el futuro. Tercero, valorar si tener un punto físico al que ir es importante o no. Y cuarto, y fundamental, informarse muy bien de las condiciones concretas de la concesión y las normativas de ese sitio en particular. Porque al final, y esto es lo bonito, todo se reduce a esto. Elegir un tipo de columbario va mucho más allá de lo práctico o lo económico. La elección final, en realidad, refleja cómo una familia entiende la memoria y la conexión. Y esa es la reflexión de fondo. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de memoria queremos construir?